Parecía que todo estaba en completa paz. Tuvimos una llamada. Yo le vi el rostro de mi hijo y le llamaban a decir que su papá falleció. Vino la pandemia y parecía que no nos tocaba a nosotros, ¿no? Pero nos tocó a nosotros. Dije, si fuera su familiar, ¿qué haría? Yo le saco. Él no va a llegar. Él se va a morir ahí si es que no le sacan una terapia. Él necesita ser entubado. Él necesitaba hospitalización urgente. Yo lloraba mucho porque le decía a Dios de que conocí a una persona que Él me lo dio. Todos los días se iba empeorando la situación y Pato era desesperado, o sea, se sentía súper mal porque él veía todo lo que estaba pasando. La gente se moría y para que eso pase y él llegue a tener esa oportunidad de estar, imagínate, una oportunidad de estar en terapia intensiva, tenían que morir como 300 personas. ¿Cómo cambió tu relación con tus hijos en medio de ese momento? Los médicos me decían a mí, Señor, entienda, el Señor tiene el 80% de los pulmones tomados del COVID. Y yo les dije, esto va a ser un testimonio para sus vidas, porque ustedes como médicos pueden llegar hasta el cuerpo, hasta lo que ustedes más puedan, pero solo Dios puede hacer un milagro, y el milagro de mi esposo ustedes lo van a ver. ¿Y cuántos días duró en terapia intensiva? Si no hubiese sido por Dios, no sé dónde hubiésemos estado capaz ya en otra situación. Y Pauli, después de todos esos procesos que tú viviste, ustedes tuvieron una fuerte prueba. ¿Qué es lo que vino después? Sí, justamente parecía que todo estaba en completa paz, porque había armonía de un lado, del otro lado, en todo sentido. Y justamente tuvimos en una mañana, mis hijos, pues como estábamos en pandemia, ellos estaban recibiendo clases virtual en casa y tuvimos una llamada que solo quien recibió esa llamada fue mi hijo mayor, Israel. Y fue muy escalofriante realmente, porque yo le vi el rostro de mi hijo y le llamaban a decir que su papá falleció. Sí, él tuvo unos días antes un accidente de tránsito, pero posterior a esto pues no se había hecho ver ni atender y tuvo un paro respiratorio. Entonces le llaman a decir esto a mi hijo y pues todos nos quedamos en shock. Y obviamente fuimos a ver todo lo que estaba pasando, ¿no? Y fue algo que también fue duro. Fue muy duro el tratar también de ayudarles, todo, ¿no? Sí, de ayudarles a mis hijos y más que todo a Israel a entender todo lo que estaba pasando. ¿Y cómo viste la mano de Dios en medio de esa situación tan crítica? Sabes que yo digo, ahí fue cuando digo Dios es intencional, porque como a mis hijos siempre les inculqué desde pequeñitos de Dios. Yo creo que Dios fue el que tomó control absoluto de todo, en ellos y en mí, para poder sobrellevar esta situación, porque fue un golpe muy duro. La verdad, no nos esperábamos, porque prácticamente él era muy joven. Y pues, no nos esperábamos. Sí, cambia el rumbo de la vida en un 360, o sea, es saber, y ahora, ¿cómo van a tomarlo mis hijos? Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de cómo entenderlos a ellos, de cómo sobrellevar y poder reconocer lo que ellos están pasando y ponerte también en esa empatía de ellos, en los zapatos de ellos para poder seguir adelante, ¿no? Y dime, ¿cómo en ese momento que obviamente fue crítico, qué más pasó? O sea, de ahí, ¿qué vino después? O sea, ¿cómo fue el proceso en que lo viviste? Porque mira, antes habíamos hablado de que tú ya estabas en el ministerio, de que todo ya iba yendo a los pasos del Señor, iba caminando todo correcto, pero tienes este bajón, que es completamente una prueba difícil. Y yo no sé si te pasaba a ti también, que hay momentos en la vida en donde estás más con Dios, pero comienzan a venir más pruebas, y una prueba tras otra. ¿Qué más pasó después? Sí, justamente en eso, si no hubiese sido por Dios, pues no hubiese podido sostener a mis hijos. Y aunque no lo creas, fue una prueba muy fuerte para ellos y para mí, porque yo sentí un abandono tenaz, porque ya no tenía, por más que ya sabes que el papá está lejos o lo que sea, sabes que el papá está ahí, una llamada y él va a estar,
pero en ese momento de que ya falleció, sí sentí yo esa ausencia, el que ahora sí te toca sola, o sea, realmente te toca. Yo sé que Pato siempre ha sido para mí un apoyo muy importante en todo sentido, pero fue eso, esa ausencia, fue algo así como que, Dios mío, o sea, ahora sí es verdad, estoy sola con ellos, ¿no? Sí. Porque sea lo que sea, pues aunque esté lejos, el papá iba a estar. Y después de eso, sobrellevar esta situación, fortalecer a mis hijos en el Señor, te puedo decir que doy gracias a Dios por la vida de la pastora Berito en todos los procesos que yo he tenido. Ella ha estado ahí conmigo en el sentido de que es mi hermana, ella es la pastora de la iglesia y ella nunca me ha soltado. O sea, créeme que en todos esos procesos, los anteriores y todo lo que hemos tenido que pasar, ha sido Dios quien nos ha sostenido. Y tal es así que ya pasamos de esto, tratamos de sobrellevar. Sé que para mis hijos no es fácil, no es que puedo decir que ya es un 100% superado, porque yo creo que para un hijo perder un padre no es fácil para nadie, y nunca va a poderse superar algo así, ni mucho menos nadie va a poder reemplazar eso, ¿me entiendes? Solo Dios. Entonces es lo que yo le pido a mi Dios todo el tiempo, es que Él llene ese vacío, Él sea esa imagen paterna que ellos necesitan y que totalmente se llenen de Dios. Entonces, doy gracias a Dios por eso te decía que Dios es intencional, porque para que todo esto llegue a pasar, Dios ya nos hizo vivir varios procesos. Wow, ¿no? O sea, saber todo ese proceso que ahora tienen y también tus hijos, ¿no? Porque mira qué importante es el hecho de que su papá no era tan mayor, y perderlo mediante tú vas creciendo y tener todas las ganas que ellos han de haber querido disfrutar más momentos así. Qué fuerte que es eso. Por eso yo te quiero preguntar, ¿cómo cambió tu relación con tus hijos en medio de ese momento? Sabes que no solamente quería que me vean como su mamá, quería que me vean como una amiga, porque yo sé que ellos necesitaban eso también, que las abrace y las entienda en muchas situaciones, a pesar que yo solamente te puedo decir que el único que puede conocer realmente el corazón de nuestros hijos es Dios, y a Él le he entregado realmente eso. De ahí con mis hijos, pues siempre animándoles, porque después de esto, justo en esos días, a pocos días, vino el cumpleaños de Israel, y pues yo le pedí a mi Dios que me dé esa fortaleza de que Él no pierda el gozo, que no pierda el disfrutar un cumpleaños de un año más de vida. Ese año no lo pudo compartir con su papá, pero sé que Dios llenó en ese momento, le dio la paz, estuvo tranquilo, y hasta ahora sé que ha tenido momentos también que se ha quebrantado, porque tú sabes que en el transcurso de la adolescencia y de la adultez, siempre un padre es muy fundamental. Exactamente, por eso es que yo le pido a mi Dios que sea Él quien les llene completamente y que su palabra sea lo que le guíe en todo tiempo, y que Dios se convierta en su Padre espiritual completamente. Mire, y justo eso fue en tiempos de pandemia. En tiempos de pandemia. Y después de eso, otra prueba más. ¿Qué pasó? Pues vino la pandemia y parecía que no nos tocaba a nosotros, ¿no? Lo vemos a veces, lo veíamos tal vez de lejos con familiares, hemos tratado de apoyar, hemos estado ahí, pero nos tocó a nosotros. Nos tocó en casa, le tocó a mi madre, le tocó a Patricio, y fue algo súper duro que tuve que pararme. Por eso te digo, Dios es intencional, porque Dios me preparó todo este tiempo con palabra, con guerra espiritual que aprendí, para tomar autoridad y no dejar de que esta enfermedad arrase con mi familia, y la oportunidad que tenía, que Dios me estaba dando de darme un hombre de Dios, un hombre que amaba a mis hijos, que amaba a mi madre, que me amaba a mí, y que era el hombre que, como yo te decía, quería y necesitaba, porque era muy diferente a lo que yo tuve con mi ex esposo. Entonces sentía que me lo estaban quitando, que me lo estaban arrebatando, porque a Patricio le cogió esta enfermedad muy fuerte. No teníamos todavía vacunas,
fue justamente en la parte más alta del COVID, en donde todo el mundo estaba infectado y habían full muertes, la gente no podía entrar a los hospitales. O sea, fue una cosa tras otra. No podían entrar a los hospitales, se enfermó mi suegra, se enfermó mi suegro, o sea, empezó así el ataque a enfermarse todo el mundo. Y tal es así que, bueno, estaban en casa, Patricio, estaba mi mamá también, tenían que estar confinados, tenían que estar encerrados, pero Patricio seguía dando clases virtuales, aún hasta el último, dando sus clases, sus capacitaciones virtuales, y hubo un momento en que él ya no pudo más. Tuvimos que llamarle a mi cuñada que está en el área de médica, y se dio cuenta que su saturación estaba terrible, que necesitaba hospitalización urgente. Salimos corriendo al hospital y no te imaginas, o sea, fue en la época, en el pico más alto, que no te cogían en los hospitales. Fuimos al IES del Sur, logró él entrar, estuvo ahí sentado, porque la gente era sentada y no tenían dónde ponerse, parados, sentados, con oxígeno mínimo de cada persona tenía que estarse pasando los tanques, o sea, terrible, según lo que Patricia me comenta y que él contará su testimonio en su momento. Y fue terrible para mí porque estábamos pasando por lo que pasó con Mauricio, con papá de mis hijos. Yo tuve que ausentarme un poco de mis hijos y de casa porque ya Patricio estaba hospitalizado. Y muchas veces verles a mis hijos a través de un vidrio, porque es lo que nos separaba del cuarto de estudio donde ellos estaban recibiendo clases y todo. No podía acercarme a ellos, o sea, no sé, yo creo que Dios fue el único que tomó el control absoluto, porque eran tiempos que ellos también me necesitaban, pero no podía partirme, o sea, necesitaba tratar de levantar a mi familia, porque sentía que todo se desmoronaba realmente, todo, porque estábamos con la empresa, estábamos con capacitaciones pendientes, porque Patricio dejó lastimosamente a medias porque ya no pudo más. Tenía la gente ahí pidiendo que por favor, que fue la capacitación y cosas, y yo así como que en ese entonces, pues gracias a Dios tuve un equipo de trabajo en ese momento que me apoyó muchísimo en el trabajo, porque no tenía cabeza para nada realmente, no tenía cabeza para nada, o sea, todo se me juntó, todo, hasta que pude entrar. Yo te digo, todo es de Dios. La pastora Berito es una guerrera, es una mujer de fe que tomó autoridad junto conmigo y dijo, vamos a orar, vamos a hacer una cadena de 3, vamos a orar de mañana, tarde y noche. De mañana te hablo a la madrugada, 5 de la mañana, y orar por la vida de Patricio. Entonces yo dije, sí, yo no voy a permitir, pero durante todo este proceso yo lloraba mucho porque le decía a Dios de que conocí a una persona que Él me lo dio, que no lo buscaba, No pensabas que no lo buscaba, que me llevó a pensar en una segunda oportunidad de un matrimonio, porque relación puedes tener, relación con cualquier persona, pero ya de pensar en sí, en rehacer tu vida después de todo lo que pasaste, era complicado. Y yo le decía a Dios, yo no voy a permitir que se muera, o sea, no quería que yo hablaba en ese momento en la parte espiritual, que Satanás me lo robe, porque yo sentía que él tenía muchas cosas todavía pendientes aquí. Claro, porque mira, yo digo, te vuelves ahí tan emocional en ese momento, en esos momentos de lucha, en esos momentos que dices, voy a perder otra vez a alguien importante en mi vida. ¿Y cómo fue ese sentirte al enfrentarte a ese miedo real, que podías nuevamente decir, ¿y ahora? ¿Y si nuevamente me arrebata algo que tanto anhelaba, algo que tantos años me costó en poner mi cabeza ya con la madurez de decir, ok, nuevamente quiero rehacer mi vida, nuevamente quiero volver a darme una segunda oportunidad en el matrimonio, y todo eso se te iba a arrebatar? ¿Cómo lo sentiste? Lo veía así, justo lo que tú dices, porque todos los pronósticos estaban a eso, a que
no iba a funcionar porque no tenían terapia intensiva, porque no había lo suficiente oxígeno en los hospitales. Patricio necesitaba ya un respirador mecánico, ya era más complicado. Se iban, todos los días se iba empeorando la situación. Como te hablaba, lo único que me sostuvo a mí de todo esto fue Dios. En la oración, en intimidad con Dios todos los días. No paramos de orar con la pastora, ella siempre pendiente, siempre orando y ahí alimentándonos de la palabra para que nuestro espíritu, porque esto no era solamente algo físico, sino era espiritual. Yo me sentía súper presionada en ese sentido, de que aparte de eso, en este proceso, como vuelvo y repito, Dios es intencional. La familia de Pato no era cristiana, no conocía del Señor. Y en este proceso, mi cuñada tuvo un encuentro con el Señor. Wow. Ella era católica, ellos son, algunos todavía son, pero ella y ya mi cuñada, mi suegra, conocen ya del Señor. Es decir, que se ha extendido esto también a sobrinos, a mano. Y o sea, toda la familia empezó a tomar el Señor con este propósito de lo que realmente estaba pasando con Patricio. Y yo no podía quebrarme. Si yo me quebraba, mi cuñada se iba atrás, ¿me entiendes? Entonces no podía, tenía que ser fuerte. O sea, yo le decía a Dios, tú tienes que darme esa fortaleza, porque ella en algún momento sí me llegó a decir, Pao, si tú te quiebras, yo me voy a quebrar. Entonces fue una responsabilidad tan grande que yo decía, no, tenía que mostrarle a ella la fe. Tenía, a la vez me sostenía del Avero, o sea, de la fe de ella también, y Dios me daba la fe y seguía orando y creyendo. Y mientras todo este proceso, quiero decirte que mira, Dios abre puertas, porque yo pude entrar a terapia intensiva del hospital de Elías, lo que nadie, la gente llegaba, entregaba a su familiar y esperaban afuera, y a veces solo el reporte de que se falleció, vivió, qué pasó. Y había gente afuera orando, en las calles. Y yo lo que hice fue ponerme toda así, parecía astronauta. Y entraba y todo el mundo me abría la puerta. Nunca tuve que dar identificación, nunca tuve que hacer, pregúntame, no, nunca. Porque sí, no podía ni ir al baño porque todo estaba contaminado. Y yo entré a terapia intensiva de ese hospital y no estaba yo ni iba con nada, o sea, nada. Yo entré y le veía a Patricio así a lo lejos. Y Pato era desesperado, o sea, se sentía súper mal porque él veía todo lo que estaba pasando. La gente se moría, la gente, o sea, era terrible, no tenían el oxígeno, eran las camas así, como en el cuartel, peor, más seguiditas, o sea, pegadas. Me daba pena de la gente, de los médicos, de enfermeras, que yo les veía que trataban, se olvidaban de la medicación del uno, porque había tanta gente. Y yo estaba pendiente, yo le decía a él que se calle, porque donde el momento que me veían o algo, iban a sospechar que no tenía que estar ahí. Sí. Entonces pude estar con él en todo el proceso, pero todo el tiempo fue en oración. Todo el tiempo estuve orando, todo el tiempo estuve con alabanza. Mi celular lo puse en una funda, ponía adoración, ponía alabanza, le ponía al lado a Patricio y le decía, escucha, ten fe, Dios nos va a ayudar. Hasta que se abrió una puerta, claro, mi cuñada afuera también moviendo las cosas de lo que ella también podía hacer, oraba conmigo, orábamos las tres por Pato, y se abrió una puerta en que podían llevarle a él a una habitación, y le llevaron a una habitación. Yeah. Y en medio de todo el caos, tú puedes ver que es un milagro de Dios de que él haya podido tener una habitación en ese hospital y solo. Exclusivo. Y fueron momentos antes de que él tenga que buscar una terapia intensiva. Estuve a solas con él en esa habitación y me puse a orar con él, a guerrear espiritualmente y todo, y alabábamos al Señor juntos, él con su oxígeno, o sea, ya no podía más. Y la doctora me dice, tienen que buscar, él va a necesitar terapia intensiva, necesita ya entubarle, aparentemente. Necesita esto, y para que eso pase y él llegue a tener esa oportunidad de estar, imagínate, una oportunidad de estar en terapia intensiva, tenían que morir como 300 personas. Qué loco. Entonces, mi cuñada, ella también es una mujer de fe, es una mujer que Dios le tomó y que hasta ahora ya no se suelta, porque ella vivió el milagro también conmigo, y ella buscaba por fuera contactos, ayuda y todo, y resulta que fallece una mayorcita en una clínica por el sur, que se llamaba una clínica Los Ángeles, que nunca voy a olvidar.
y ya era la única alternativa, pero era una clínica que en ese rato aparecieron clínicas como medias fantasmas, porque o sea, hubo de todo realmente durante la pandemia y teníamos ese temor y bueno, hablé yo con la doctora y le dije, si fuera su familiar, ¿qué haría? Yo le saco, él no va a llegar, él se va a morir ahí si es que no le sacan una terapia, él necesita ser entubado. Digo, Sofi, necesitamos sacarlo, Pato, no nos queda más, es una clínica privada. Imagínate. Entonces le dije, tenemos que sacarle de aquí, él no va a poder, no hay oportunidad aquí. Entonces oré con Pato, lloramos juntos, oramos, y vino la ambulancia y lo trasladamos. Imagínate que estaba tan delicado que el tema de la ambulancia, el moverse del oxígeno, a él le bajaba la saturación terrible y podía fallecer. Entonces llegamos allá a esta clínica y eran las gradas ni los ascensores, eran para las camillas. Cuando te llevan son esas camillas grandes, sí. No entraba. Yo solo vi, dije, Dios mío, ¿dónde le estoy metiendo? Yo dije, se me va a morir, ¿no? Ahí lo que me dijo Sofi, me dijo, Pauli, Dios nos abrió esta puerta, tenemos que creer. Le digo, sí, no teníamos otra alternativa. Dijimos, sí, vamos, démosle con todo. Entonces entró todo y ya los médicos, igual en terapia intensiva, ya entró y nos dijeron que le iban a entubar. Entonces dijimos, ya, está bien. ¿Y cuántos días duró en terapia intensiva? 45 días. 45 días. ¿Cómo fue vivir ese? Porque obviamente pudo haber días en donde pensaban que ya podía salir, o días que simplemente se bajaba completamente, puede ser la saturación, o simplemente no saber si es que te escuchaban, no saber si es que se iba a quedar así. O sea, ¿cómo fue ese? Cerraron esa puerta, nosotros nos pusimos a orar y seguíamos con la cadena de oración. 3 veces en el día, de mañana, tarde, noche, en la madrugada, orábamos. Y claro, yo regresaba a casa. ¿Cómo regresaba? A sacarme todo, a bañarme, no podía acercarme donde mi mamá, no podía acercarme donde mis hijos, porque yo venía contaminada completamente. Te hablo en estas alturas, yo no estaba vacunada, ni mis hijos estaban vacunados. Entonces, tenían un riesgo tan grande. Mi madre estaba con COVID y tuvimos que, gracias a Dios, mis hermanos contrataron un enfermero porque les dije, no voy a poder, no puedo partirme, ayúdenme. Entonces, contrataron un enfermero que estaba con mi mamá todo el tiempo. Pero mi mamá estaba enojada conmigo porque me decía que tengo algo que no puedes acercarte a mí. Y yo no podía decirle a mi mamá que Pato estaba en terapia intensiva, porque mi mami le adora. O sea, para ese momento le quiere, no podía. Nada. Mi mami no sabía nada. Imagínate que Pato estaba en el 3er piso y mi mami había subido las gradas enferma a verle a Patricio, porque no sabía nada de Patricio. ¿Y qué pasó? Y Pato no está aquí, había visto el tanque de oxígeno ahí todo, y él ya no estaba en la casa. Entonces, no podía darle esas noticias a mi mamá porque, quiera o no, el tema del COVID también era algo emocional. Mi mamá se iba a hacer pedazos de saber, ¿y vos qué estás haciendo? Y los guaguas, o sea, se iba a alterar. Entonces, por ende, no le dijimos nada. Mis suegros tampoco sabían la situación en la que estaba Patricio. Solo era mi cuñada y yo la que sabíamos a ciencia cierta lo que estaba pasando, porque mis suegros también estaban en ese hospital del IES, en las carpas afuera, con oxígeno. Sí, entonces no podíamos tampoco decirles a ellos porque era algo terrible, porque aparte que estás con el COVID y algo emocional, que sepas que tu hijo está en esa situación, mi suegra le podía dar algo. Entonces nos poníamos a pensar en todo eso y lo único que hicimos fue orar. Yo estaba fuera de terapia intensiva en la puerta. Los médicos pasaban y me veían arrodillada orando con mi cuñada. Orábamos, alabábamos al Señor y ellos nos miraban así, no nos importaba nada, solamente orábamos y yo le reclamaba y decía, Señor, no, yo sé que no. Yo sé que tú me hiciste una promesa. Mi vida va a ser restaurada. Y no porque, como te decía, que a veces piensan y dicen, ay, pero es que estás aferrándote a alguien o algo. No es eso. Ya no se trataba de mi relación de pareja. Se trataba de un alma de Dios. ¿Por qué? Porque justamente antes de eso, hubo una entrevista a un pastor donde él dijo que tuvo una revelación en una sala de terapia intensiva, en donde él veía que Satanás venía a robarse las almas de las personas y que venía como con una, como es esto de los pescados cuando les anzuelos. Entonces que los botaban como anzuelos y se robaban las vidas.
y no era de Dios, ¿me entiendes? Esto es lo que llegó a pasar acá, fue algo también espiritual, que él pudo vivir en ese cuarto de terapia intensiva y que dijo que él vio eso. Entonces que tenemos que orar y luchar mucho por nuestra familia. Entonces se me venía eso todo el tiempo. Yo decía, no, en el nombre de Jesús, no te vas a robar la vida a Patricio. Patricio tiene que salir de todo esto. Él es un hijo de Dios, recién está conociendo al Señor. Entonces recién estaba restaurando su vida, la vida con sus hijos, tener más tiempo con ellos. O sea, tenía muchas cosas todavía que hacer. Entonces yo sabía que no, que todavía faltan muchas cosas que él tiene que hacer, porque todavía le falta hacer muchas cosas. Y yo reclamaba su vida todo el tiempo. Los médicos me decían a mí, Señor, entienda, el Señor tiene el 80% de los pulmones tomados del COVID. El Señor está así y se puede morir. Él está en terapia intensiva, por algo está en terapia intensiva. Usted no puede creer que va a salir vivo, no sabemos. Me hablaban así, hasta que yo cogí con los médicos y les dije, quiero orar con ustedes, porque a mí me llamaban también por teléfono a decirme cómo él estaba y todo. Y de ahí yo pasaba todos los días en el hospital. Entonces oré con ellos y yo les dije, esto va a ser un testimonio para sus vidas, porque ustedes como médicos pueden llegar hasta el cuerpo, hasta lo que ustedes más puedan, pero solo Dios puede hacer un milagro, y el milagro de mi esposo ustedes lo van a ver, va a ser de testimonio para ustedes como médicos y para sus familias, porque ellos nos veían orar, nos veían alabar afuera de la habitación, dentro de la habitación, cuando me permitían entrar. Me permitían entrar, yo estaba desde las 8 hasta las 10 de la noche en ese hospital. Yo ni comía a veces. Mi cuñada tenía que trabajar y yo trataba de estar todo el tiempo ahí. Entonces medio me dejaban entrar, yo entraba con el celular, pero así todo encapuchada. Hasta que por ahí Dios me cuidó en sentido de una de mis sobrinas. Me llamó, me dijo, Pauli, ¿sabes qué? Ella tiene una funeraria y me dice, van a vacunar algunas personas de la funeraria. ¿Quieres vacunarte? Vacúnate, métete con el grupo de la funeraria. Digo, de una, necesitaba, imagínate yo el riesgo que corrí todo ese tiempo. Entonces me fui, volé a vacunarme y regresé al hospital. Entonces, en todo este proceso, me llamaban también a la casa. Yo estaba ida. Estaba ida y es como que ya no podía más. Cumplí años, justamente el 1 de mayo de ese año me festejaron todos mis hermanos. Uno de mis hermanos hizo los globos en su comedor y por videollamada, y a mí se me iban las lágrimas porque ya no podía más. Estaba con mi mamá, con Pato, mis hijos, la empresa, las cosas, o sea, ya sentía que ya. Y los días pasaban y no había respuesta de Pato, no reaccionaba. Había una complicación tras otra, tenía algunas bacterias y cosas así que no les permitía identificar, cosas así que solamente metían canastos de medicación, o sea, de medicación a terapia intensiva para Patricio Cadena, y tú veías todo eso todo el tiempo. Acumulando más cosas. Y claro, yo entraba y le veía, era todo enchufado, todo metido así, lastimado, todo esto reventado, todo, o sea, era horrible. Y por otro lado, mi cuñada también fue muy fuerte porque también estaban mis suegros. Y no sabíamos qué decirles, nos tocaba a veces hasta mentir. Decirle que sí que está en hospital, que sí que está con oxígeno igual que ellos, así, y cosas así, hasta que llegó a ponerse muy crítico. Un momento muy crítico que Sofía dijo que ya no podía, mis suegros ya salieron, estaban en casa y querían ir a ver a Patricio, su hijo. Y ya no fue tanto, no pudimos sostener esa situación que mi cuñada me dijo, Pauli, tenemos que hablar con mi mami porque ya no puedo. Le digo, vamos, te acompaño, vamos a tener que hablar. Y fuimos. Al momento que le conversamos a mi suegra la condición de Pato, se puso súper mal, la verdad, terrible. O sea, fue terrible. Y ahora, ¿cómo hacemos? Porque también había que pagar dinero. Más o menos son como 100,000, no sé si fue más, el tema de la hospitalización y todo. Mira, fue el apoyo de la familia de Pato, tú no tienes idea, tenaz, el apoyo de la familia en todos.
realmente son tantas cosas que a veces me pongo a pensar y digo, Dios mío, vivimos tanto en tan poco tiempo que no nos dábamos cuenta y que agradecemos a toda la familia, la unidad entre primos, así hicieron préstamos. La idea era cubrir de 3,000, de 5,000, o sea, la gente, la familia, te puedo decir, se unió tanto que apoyaron muchísimo durante este tiempo y pues ellos también con oraciones. Hicimos cadena de oración con ellos, que también son bien católicos. Y me tocaba orar a mí y yo oraba como Dios me enseñó, la parte cristiana, y también fuimos de testimonio para ellos de muchas cosas. ¿Y cómo llega después de esos 45 días que él está? ¿Cómo llega ese nuevo verle y a poder tener una buena noticia en medio de todo el caos? Creo que mis hijos vieron mi felicidad en el momento que tuve una llamada del médico y me dijo que ya reaccionó y que ya le iban a quitar ya lo que estaba entubado. Supe que tuvo muchas crisis que, bueno, Patricio lo comentará, lo que él vivió, porque él tiene muchos testimonios también. Él dijo que él había visto cómo le cambiaban los pulmones, porque nosotros orábamos, mi cuñada oraba por pulmones nuevos. Ella decía que Dios tiene en el cielo órganos porque Él nos creó y que Él puede darle pulmones nuevos a Patricio. Imagínate que te decían que estaba al 80%. Y Patricio después nos cuenta de que él soñaba eso, de que le cambiaban, que le habían sacado los pulmones porque sentía un vacío aquí, un dolor muy fuerte en el pecho. Entonces, bueno, él comentaba todo eso y lo contará en su testimonio y pues nos dieron una buena noticia después de 45 días en plena oración. No dejamos nunca de orar, fueron pastores todos a orar, a imponer manos, a terapia intensiva y todo. Y nos dieron una buena noticia. Nos dijo que ya, que había reaccionado al tratamiento que le habían puesto y que ya. Pero que tenían que hacerle, ¿cómo se llama? Bueno, le abrieron aquí. Y fue un proceso largo, la verdad. Lo que sí salió, tuvo que volver a aprender a caminar porque no tenía músculo en sus piernas. Lo que es para nosotros tan fácil de darnos la vuelta, él no lo podía hacer, o levantar la pierna, no lo podía hacer. Así dejó secuelas de todo el tema que En el momento que él ya pudo salir de todo esto, vino también ya después una rehabilitación porque él no podía nada, pero todo fue fuerza de voluntad de él. Al mes ya estaba caminando, dejó la caminadora porque tenía que salió en silla de ruedas. O sea, fue muy fuerte, muy fuerte. Y mira, justo, bueno, ya cayendo en todo el tema de la fe, y todo ese orar con fervor, yo quiero preguntarte, ¿qué impacto tuvo ese milagro tanto en la vida tuya, en la vida de tus hijos, y en la vida de toda la familia, que si en un momento puede ser que tenían ese estilo de vida a su manera, no a la manera de Dios? ¿Cómo cambió todo ese entorno? Sabes que verle a mi cuñada ahora orar, creer en el Señor, ver a mi suegra, a mi suegro, ver a la familia convertida al Señor, fue algo que se cumplió el propósito de Dios. Yo creo que Dios tenía un propósito mucho más allá de todo lo que nosotros estábamos viviendo. Tal es así que no sé qué vivió Patricio, me ha comentado algunas cosas que cuando él despertó lo primero que dijo es que quería casarse ya, que quería hacer bien las cosas y que él tenía muchas cosas que resolver y que él quería empezar por eso. Claro, no, porque tú mencionabas que cuando una vez te pidió, tú dijiste no. Salí corriendo. No dije no, pero salí corriendo. Bueno, claro, así es, sí. verdad. Pero ya en ese momento para ti fue una decisión clara, que sí lo ibas a hacer sin tener Dios que me lo devolvió. dudas. Así es, ¿no? Y mira, ahora yo quiero preguntarte, ¿cómo es tu vida hoy? Porque ya después de toda una restitución completa, de una restauración completa, viene la nueva temporada, ¿no? ¿Y cómo es tu vida hoy después de todo lo vivido? Sabes que Dios restauró, como tú bien lo acabas de decir, con todos los procesos que nosotros vivimos, restauró un hogar, no solo para mí, sino también para Patricio.
Si bien es cierto, Dios nos da las bendiciones, pero hay que saberlas mantener, porque muchas veces tenemos la bendición y nos vamos. Pensamos que Dios es un Dios bombero y no lo es. Hay que mantenerlo porque el proceso sigue. Todavía Dios tiene muchas cosas que enseñarnos. Doy gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Todavía tenemos muchas cosas que conquistar que no han sido fáciles, muchas cosas que sanar nosotros y alrededor de nosotros, por ejemplo, como familia, como hijos. Todavía sigue pendiente el corazón de mis hijos con la ausencia de su padre, el corazón de los hijos de Pato también, por ausencia también de él en algún momento. Pero hemos aprendido de que Dios es quien tiene el control de todo. Y los tiempos de Dios son perfectos y lo hemos vivido y lo estamos viviendo porque hemos visto cómo Dios ha ido restaurando, restituyendo cosas que todavía nos falta, sí, muchas. Pero ahora lo único que puedo decirte es que con Dios podemos ver una restitución en nuestras vidas y realmente nos tomamos de las manos de Dios. Porque con todos los procesos que te acabo de decir que nosotros vivimos, si no hubiese sido por Dios, no sé dónde hubiésemos estado capaz ya en otra situación. ¿Y para ti qué significa la palabra restitución ahora? Porque hablamos de todo esto y claro, siempre es la palabra, se restauró lo que parecía irrecuperable. Se restauró lo que parecía que en algún momento todo se iba a acabar y puede ser que si no te acogías de la mano de Dios, todo se iba a derrumbar. Entonces, para ti, ¿qué significa la palabra restitución? Primero que todo, creo que la restitución no puede haber si no viene de Dios, porque Dios creó el mundo y hizo un diseño original. Es algo que a ti ya te pertenecía, pero que fue arrebatado por malas decisiones, por cosas, como te decía, pruebas humanas y por el yo, ¿no? Por el yo de cada persona, por nuestro propio criterio, ¿sí? Pero Dios, el momento que te restituye es darte lo que a ti te pertenecía, el diseño original de lo que Él creó, como es una familia. Sí, no. El enseñarte a ti de que sí existe una familia, el diseño original de Dios sí se lo puede hacer. Y es que ahí viene el mismo hecho de formar familias saludables, ¿no? Acogidas de la mano de Dios. Y mira, tengo la última pregunta y quiero que nos ayudes dando un consejo. ¿Qué le dirías a alguien que está escuchando esto y siente que su historia ya no tiene arreglo? Realmente mi respuesta no quiero que sea un cliché, o sea, de que todo el mundo te va a decir, si no es con Dios no es nada. Yo creo que eso es algo que tú tienes que aprender a vivirlo, a pedirle a Dios que te muestre, porque solo con Él, mira, yo desde que te conté todos los procesos que Dios me ha permitido tener esa fortaleza y formar ese carácter, no solamente físico, sino también espiritual, es depender de Dios. Es llegar a creer que, mira, el milagro que hizo, lo hizo ante mis ojos, como en oración, en ayuno, porque así fueron 45 días de oración. Y en todo el proceso siempre ha estado Dios. Y ellos saben, aquí en mi casa igual. O sea, para mí el domingo no es negociable. O sea, no quiero sonar a religiosidad. Quiero que las personas puedan entender de que uno sí puede llegar a tener una relación completamente con Dios. Y si tú realmente tienes un encuentro genuino con Dios, no vuelves a ser la misma persona y todo lo demás viene por añadidura. Sí, no, creo que cuando creemos que todo está perdido, Dios sigue escribiendo nuevos capítulos y nuevas historias para nosotros. Yo creo que a veces la restitución no llega como imaginamos o como pensamos que va a ser todo bonito, pero siempre llega con un propósito y siempre llega con algo que nos ayude a aprender para luego también transmitir eso a otras generaciones, a tus propios hijos y a las personas que te pueden estar rodeando aquí en tu vida social. Yo la verdad te quiero agradecer, Pauli, por abrir tu corazón, por contarnos de estas experiencias, todo lo que has vivido. Y nos recuerda que no hay un final definitivo, sino que cuando Dios
es el que va escribiendo nuestra historia. Y a ti que escuchas, si hoy sientes que todo está roto, recuerda esto: lo que Dios restaura nunca vuelve a ser igual, pero siempre vuelve mejor. Así que esto fue Amigos con Propósito. Chao, nos vemos en el siguiente episodio.